Hermanos de Casa de Oración Querétaro, es un gusto poder saludarles mediante estas plataformas digitales. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Varones del Antiguo Testamento y en esta ocasión me va a tocar compartirles acerca de la vida de Jacob. Antes de iniciar, vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias, Dios, por este día que tú nos permites, Señor, poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por poner en nuestro corazón el escuchar de ti. Señor, una vez más, sabemos que todo es por tu gracia y por tu misericordia. Y yo te pido, Dios, que pongas sabiduría y entendimiento en mí, Señor, para poder hablar de tu palabra. Señor, que no permitas que hable de mi propio entendimiento, Señor, o de mi propio corazón, sino que sea tu palabra viva, hablada a través de mí, Señor. Úsame para poder hablar a tus hijos, a estos varones que confiamos en ti, y te damos gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les comentaba, les voy a compartir sobre la vida de Jacob. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿quién fue Jacob? Jacob viene del hebreo Jacob, que significa quien toma del talón, quien suplanta o ocupa el lugar de alguien. Es una persona tramposa o una persona engañadora. El nombre de Jacob se menciona en la Biblia aproximadamente 386 veces. ¿Sí? La historia de Jacob la podemos encontrar en el libro de Génesis a partir del capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 49, versículo 33, donde él muere. Para continuar, la vida de Jacob tiene muchas maneras de poder analizarla. Hubo muchas situaciones de Jacob en su vida, como hijo, como hermano, como papá, como esposo, y en sus temas de trabajo y en muchas otras áreas de su vida. Pero aparte de la historia de Jacob ser muy amplia, yo me voy a centrar en la primogenitura, porque debido a que es muy extenso, no me puedo extender tanto. Entonces les voy a pedir por favor que busquemos en nuestra Biblia en Génesis capítulo 25. Vamos a leer del versículo 19 al 34. Génesis 25 del versículo 19 al 34. Y dice así: Estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas,
y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, hermanos, entonces aquí podemos ver en esta lectura, a partir del versículo 19 en el capítulo 25 de Génesis, que entendemos que Jacob era hijo de Isaac, era el nieto de Abraham. Jacob llegó a ser el patriarca de Israel. Recuerden que la Biblia nos enseña que es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Un patriarca significa que es una persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad, es fundador de alguna orden religiosa, o en este caso hablaban de la fe del judaísmo, cómo iba a iniciar el pueblo de Israel. Recuerden que su abuelo Abraham fue llamado o es denominado el padre de la fe. La promesa de Dios a Abraham, el padre de la fe, de que sería heredero del mundo, podemos verlo en Romanos capítulo 4, versículo 13. Y esa misma historia o descendencia se repite en Isaac y en Jacob. Bien, también Jacob fue nacido como respuesta a una oración por parte de su padre Isaac. En Génesis 25:21 dice: y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Vemos también que en el corazón de Isaac estaba el poder ser padre, ya que su esposa era estéril, y Isaac pudo ver la mano de Dios y su misericordia al darle no tan solo un hijo, sino que tuvo dos. ¿Sí? También podemos conocer un poquito acerca del temperamento tanto de como de Jacob y de Esaú. ¿Sí? Recordemos, o haciendo un poquito un comentario acerca de los temperamentos, el temperamento es un componente que nosotros heredamos, que es algo bastante fijo, mientras que el carácter resulta del encuentro entre lo heredado y lo social, es decir, que se forja mediante el aprendizaje. Todos tenemos un temperamento predominante y todos reaccionamos diferentes a las situaciones que se nos presentan. Esto quiere decir que de alguna forma nosotros podemos ser calmados o podemos responder de una manera muy impetuosa a ciertas situaciones. Entonces hay un temperamento que predomina en nosotros, pero es muy diferente al carácter. El carácter, Dios es el que va formando día a día, ¿ok? Recuerden que en Efesios capítulo 4 versículo 13, la Biblia nos enseña a que debemos llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que Dios y Cristo es el varón perfecto. Dios nos va a llevar, hermanos, a poder forjar su carácter en nuestra vida. ¿Sí? Dios quiere que cada creyente manifieste las cualidades de su Hijo Jesús en nosotros, quien es Él mismo la medida de su madurez y perfección espiritual. Muy bien, entonces también recordemos cómo Dios forja nuestro carácter, porque tenemos un temperamento, ¿sí? Pero cómo Dios forja nuestro carácter. Dios forja nuestro carácter, como dice en Proverbios capítulo 27, versículo 17. El hierro se afila con hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Esto quiere decir que en el día a día que tengamos en nuestros hogares, en el trabajo, o cualquier situación que se nos pueda presentar, Dios la va a utilizar para forjar nuestro carácter. Muy bien, entonces en el Génesis 25, versículo 27, dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Podríamos pensar que Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrado todo su interés en lo presente, contrario a toda restricción. Un hombre tosco que se deleitaba en la caza al aire libre, y desde joven eligió la vida de cazador, porque siempre hacía lo que quería fuera de casa. Y quizá podríamos pensar que Jacob fue un hombre llano, amable, reflexivo, aplicado y cuidadoso, que ayudaba a su mamá en casa, pensando siempre en el porvenir que en el presente. Se conformaba con vivir en casa donde normalmente pues se nos ponen restricciones, ocupado en cuidar los rebaños, en labrar la tierra, en cuidar a su mamá y hacerle el mandado o lo que sea necesario que su madre necesitara.
Sí, pero a Esaú como a Jacob, Dios le llevaría a forjar su carácter. Podemos ver un poquito del temperamento en este versículo, tanto de Esaú y de Jacob, ¿sí? Pero Dios, a través de las situaciones que iban a pasar cada uno, iba a forjar su carácter. Tenemos también en Génesis 25, versículo 18, se nos dice que Jacob fue el favorito de Rebeca, y esto dice así: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Este es un escenario de una familia dividida. Este versículo es un poco inquietante debido a que había favoritismos en el hogar. Como muchas familias que probablemente no conozcan de Dios, que tienen sus hijos favoritos y que hay división y que entonces el papá ama a la hija y la mamá ama al hijo y se vuelve una situación problemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día los hijos se van formando no con un carácter o una familia bien cimentada, sino que hacen lo que les plazca y hacen lo que los papás le dicen y se dejan guiar por lo que ellos le piden, sea correcto o no sea correcto, ¿sí? En este versículo, el amó y amaba indica un amor y afecto de preferencia, querer a un hijo más que a otro. Hermano, en muchas ocasiones estas situaciones son difíciles porque no tan solo pasó en la familia de Isaac con Rebeca y con sus hijos Esaú y Jacob, sino que también nos pasa a nosotros como hombres en casa con nuestras esposas al momento de educar a nuestros hijos, ¿sí? Realmente es un poco complicado o bastante ponernos de acuerdo en la educación. Si tienen un hijo o 2 hijos o 3 hijos, entonces cada quien tiene una forma de pensar diferente, o que sean nuestras esposas, tienen un trasfondo y una educación diferente a la que nosotros pudimos tener. Recuerden que siendo uno en Cristo y siendo una familia y Dios como fundamento, Dios nos dará la sabiduría y el entendimiento para forjar un carácter cristiano en nuestro hogar. No debemos de permitir que nuestra ideología gobierne nuestra casa, nuestra forma de educar a nuestros hijos, nuestra forma de tratar a nuestras esposas. Sí, recuerden que debemos de confiar y afirmar nuestro conocimiento, entendimiento y nuestra fe en Cristo para que Cristo siempre sea la preeminencia en nuestro hogar y que cualquier cosa que hagamos con nuestra esposa, cualquier palabra que salga de nuestra boca para edificación de nuestros hijos, que siempre sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Espero realmente que yo pueda ser el único que tenga estas situaciones en mi casa, pero yo creo que no. Yo creo que también ustedes en diversas situaciones en la educación de sus hijos también tienen este tipo de situaciones en casa, pero pidámosle mucha sabiduría y entendimiento a Dios, que Dios con toda gracia nos podrá dar esa sabiduría, ¿sí? Si hemos tenido, hermanos, conflictos conyugales en esta situación, de verdad, solamente tengamos mucha paciencia con nuestras esposas y pongamos sobre la mesa el poder tomar en cuenta su consejo y también, obviamente, que se alinee a lo que la voluntad de Dios nos indica acerca de la educación de nuestros hijos. Muy bien, y aquí entendemos, hermanos, que Isaac conocía a Dios. Isaac, el padre de Esaú y Jacob, ya que había visto la mano de Dios con su padre Abraham y dándole hijos como respuesta a su oración. Para Isaac, solo Esaú, por ser el hijo mayor o por ser el primero en salir del vientre de sus 2 hijos, tenía el derecho a la primogenitura. Como les comentaba, ahorita esta es una breve introducción de la vida de Jacob, cómo fue creciendo, de qué manera Dios reveló a Rebeca y a Isaac que ellos iban a ser padres de estos 2 hijos, ¿sí? Pero recuerden que este mensaje lo vamos a centrar acerca de la primogenitura. Ok, bueno, continuando con el tema de la educación de nuestros hijos, a veces para nosotros como padres es muy cómodo el no educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere constancia y mucho amor y mucha paciencia. A veces entiendo que venimos cansados del trabajo, pero en casa nos espera
una esposa y nos esperan nuestros hijos, que obviamente necesitan tiempo de nosotros como esposos y como cabezas del hogar para poder conocer o poder reconfortar el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestras esposas. Entonces, sé que es cansado, hermanos, pero realmente pídanle a Dios mucha fuerza. Recuerden que Dios nos da fuerzas como las del búfalo y como las del águila para poder volar arriba de cualquier situación o problemática. Recuerden que Dios es nuestra fortaleza, es nuestra torre fuerte, es nuestro escudo. Sí, entonces Él siempre va delante de nosotros, hermanos. Les animo a que en casa podamos echarle ganas todos en poder dedicarle tiempo a nuestros hijos, corregirlos de la manera correcta, orar por ellos, darle palabra, leer con ellos la Biblia, poder platicar acerca de cómo les fue en sus clases en línea o cómo están ellos en su corazón, o cuando llegamos a casa cómo está nuestra esposa. Es muy importante como sacerdotes de nuestro hogar dar ese seguimiento. ¿Por qué? Porque es nuestra familia, nuestra esposa es nuestra ayuda idónea y no hay ninguna otra cosa que sea más importante para nosotros que nuestra esposa y nuestros hijos. Muy bien. Ahora, continuando, vamos a leer Génesis capítulo 25 del 22 al 23. Y dice así: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Recuerden que esto lo decía Rebeca. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí vemos cómo Dios revela en su soberanía, revela su voluntad a Rebeca acerca de la vida del hijo menor, que en este caso era Jacob, en donde ya le estaba diciendo Dios a Rebeca que Esaú, el hijo mayor, iba a servir al menor. Muy bien. Entonces, en varias ocasiones, mis hermanos, en nuestro concepto de amar, sin darnos cuentas, hacemos acepción de personas. Entonces, hay que tener como hijos de Dios mucho cuidado con esto. ¿Ok? Luego, otro punto que yo tengo es donde viene que Jacob obtiene la primogenitura de Esaú. Seguimos en el capítulo 25. Y esto es del versículo 29 al versículo 34. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura, o en otras palabras, o parafraseado, tus derechos de hijo mayor. Mi pregunta es: ¿por qué Jacob condicionó alimentar a su hermano por la primogenitura? ¿Por qué no le regaló la comida? ¿Por qué no lo invitó a comer? Vente, hermano, vienes de trabajar, a ver qué trajiste. Trajiste una oveja, ven, la cocinamos, la cocino para ti, yo sé que mueres de hambre, yo te atiendo. Pero no fue el corazón de Jacob hacia su hermano Esaú. Esaú tenía el corazón en otro lado, iba más allá. Y se puso listo, ¿no? Para poder buscar algo que él quería y necesitaba. Ahora, ¿por qué era tan importante la primogenitura para Jacob? Entendemos que como Jacob era nieto de Abraham y su padre Isaac, ellos tenían un estilo de vida conforme a los reglamentos y el pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿sí? Y hablaba acerca de la primogenitura, sabían los beneficios y sabían las responsabilidades de la primogenitura, que ahorita en un momento más yo les voy a compartir, ¿sí? Pero regresando a la pregunta, ¿por qué era tan importante la primogenitura para Jacob? ¿Sí? Ahora, en Mateo capítulo 6, versículo 21, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El corazón de Jacob estaba en ser el primogénito. De una u otra forma, Dios había revelado a su madre Rebeca que Jacob iba a ser el primogénito. Quiero suponer que Rebeca le había comentado a su esposo Isaac y también a sus hijos acerca de la revelación que Dios le había dado, de que el hijo menor, que Jacob, iba a ser el primogénito de alguna forma Dios lo iba a hacer. ¿Sí? Recordemos que Esaú y Jacob eran mellizos, nacieron uno tras otro, pero Esaú nació primero, por lo tanto
Él debió de haber sido el primogénito de Isaac y de Rebeca. El estado de la primogenitura es muy importante en los israelitas, según la Biblia. Además de dar ciertos derechos, el título de la primogenitura indica algo particular con Dios. ¿Pero qué significa la primogenitura? La palabra primogenitura viene del hebreo becorá o becor, que significa primogénito de hombre o de bestia, primogénito, derecho, jefe, mayor, primero, primicia. O también está una definición en el griego que viene de la palabra prototokos o protos, el primero en tiempo, lugar u orden de importancia. Ok, una vez viendo estas definiciones, vamos a ver los beneficios de la primogenitura. Uno de los beneficios de la primogenitura, según las escrituras, es que el hijo mayor, el primogénito, recibía la doble herencia. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, que dice que el primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí podemos ver cómo la Biblia aclara que el hijo mayor iba a recibir el doble que todos los demás. Ok, entonces era un deseo pues bastante agradable para uno, ¿no? Para ser el primogénito. ¿Por qué? Porque solo por nacer primero y ser el hijo mayor, entonces te iban a dar el doble de la herencia. Era un beneficio que tenía ser el primogénito en el pueblo de Israel. Otro beneficio era el gobierno de la familia, en donde el primogénito representaba una autoridad o jefe en ese hogar. ¿Sí? Podemos verlo como Jehová le dice a Rebeca que el mayor servirá al menor. Esto quiere decir que Esaú se iba a sujetar a las decisiones de su hermano Jacob. De alguna otra manera, el que iba a ser el jefe del hogar iba a ser Jacob. Otro punto aparte del gobierno de la familia es el sacerdocio de la familia. Esto lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 3, versículo 45. Y dice así: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Aquí vemos cómo en su momento, antes de que Dios estableciera a los levitas como sus ministros o quienes iban a servir a Dios y iban a servir, a ministrar al pueblo la palabra de Dios, aquí vemos cómo quien tenía el sacerdocio eran los primogénitos. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos tres beneficios. Solo para recordarlos: recibían al doble de la herencia, tenían el gobierno de la familia y tenían el sacerdocio de la familia, según las escrituras. Pero no tan solo el ser un primogénito traía ciertos beneficios, sino que también tendría ciertas responsabilidades, como por ejemplo dedicar su vida a Dios, obedecer a Dios y procurar tener un matrimonio con un yugo igual. Esto quiere decir que su esposa y el esposo tengan el mismo Dios y adoren al mismo Dios. Dedicar su vida a Dios lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 18, versículo 15, que dice que todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito. Esto quiere decir, hermanos, que el primogénito era apartado para Dios. Tenía que dedicar su vida a Dios y tenía que buscarlo y procurarlo. ¿Sí? El otro punto es obedecer la ley de Dios. Aquí les voy a hablar un poquito acerca de Abraham, en donde lo podemos encontrar en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 9. Lo voy a leer de una manera rápida, donde dice que Abraham tenía 99 años y cuando Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y las palabras de Jehová fueron las siguientes: camina delante de mí y sé perfecto. Yo cumpliré mi pacto entre mí y ti, o entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí que mi pacto es contigo, tú serás padre de muchas naciones
y ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto perpetuo entre yo y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré tu Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos cuando Jehová y Abraham hacen un pacto, el pacto abrámico, ¿sí? Vemos que Dios demanda y dice, camina delante de mí y sé perfecto. Esto nos da una línea acerca de la obediencia. Sí, nosotros, hermanos, debemos de aprender, sabemos que somos humanos, nos equivocamos, somos imperfectos, pero cada día en oración y con la palabra de Dios debemos de buscar el someternos a Dios, el siempre agradar a Él con nuestras obras para que su nombre sea glorificado, mis hermanos, no por temas de salvación, sí, porque la salvación es por gracia, pero esta fe que nosotros decimos que somos, que decimos creer, tiene que ir acompañada de buenas obras para gloria de Dios. Entonces la obediencia es muy importante para en ese tiempo, y obviamente aplica para nosotros, sí, como hijos de Dios, en cuanto a los temas de la primogenitura, ¿ok? Entonces vemos que el primer punto era dedicar su vida a Dios. El segundo punto es obedecer la ley de Dios. Y vamos con el tercer punto que les comentaba, que era el tema de tener un matrimonio, una responsabilidad, era buscar una esposa que creyera en el mismo Dios, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 24, versículos de 2 al 9, eso se los voy a contar rápido. Aquí vemos cómo Abraham manda a su criado a que le busque esposa a Isaac, pero lo mandó a una tierra para buscar a sus parientes. Entonces, ¿esto qué indica? Indica que estaba buscando las mismas creencias, el mismo Dios para su hijo Isaac, ¿sí? Los arreglos matrimoniales los hacían los padres y los cónyuges escogidos debían proceder de la misma tribu. Parece que era costumbre casarse entre primos hermanos, pero el más elevado motivo de Abraham era impedir que Isaac se casase con una pagana cananea después de la muerte de Abraham, con el posible apartamiento del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, estas acciones que el abuelo de Jacob tomó, obviamente indican que todo era dentro de un pacto de servicio a Jehová. ¿Sí? Entonces, también era importante conseguirse una esposa que creyera en el mismo Dios que él. Y si algún joven está escuchando, es importante buscar mujeres de Dios, mujeres que amen a Dios también como nosotros amamos a Dios, que sirvan a Jehová con todo su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante. ¿Ok? Es sabio, es entendido, si es hijo de Dios, si es necesario poder casarnos con una mujer que también sea creyente. Regresando o continuando con el capítulo 25, pero ahora nos vamos al versículo 32, dice así: entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. En otras versiones dice me estoy muriendo de hambre. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Otra traducción de la Biblia dice: Jacob le exigió a Esaú renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor, y Esaú se lo juró. Ok, podemos pensar que cuando Esaú, al volver un día de la casa, cansado y desfallecido por un plato de lentejas, se deshizo de su primogenitura y confirmó la transacción mediante un juramento. Unos instantes después, Esaú hubiera conseguido alimento en tiendas con su mamá, con su papá o en alguna otra forma, pero para satisfacer el deseo del momento, despreció insensatamente los privilegios y responsabilidades de ser el hijo mayor.
Todo su interés se concentraba en el momento presente. Estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terrenal, a cambiar un bien futuro por un placer momentáneo. A veces, hermanos, ¿cómo echamos sobre la borda lo que Dios quiere para nosotros, la bendición de Dios o un beneficio que Dios nos ha dado con su gracia? ¿Sí? Tan solo por satisfacer un deseo momentáneo, por a lo mejor, ay, qué tanto es tantito en cualquier área. Sí, ay, qué tanto es tantito con esa mujer que no es mi esposa. Ay, qué tanto es tantito tomar esto que no es mío. Ay, qué tanto es tantito mejor hacerle caso a mis padres antes que a mi esposa. Ay, qué tanto es tantito. Entonces, ese que tanto es tantito ya nos quitó mucho regalo y favor de Dios, de alguna forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día, mis hermanos, si no somos obedientes a la palabra de Dios, si no sujetamos nuestra carne a Dios, nuestros cuerpos, nuestra mente, ¿sí? Al final del día vamos a tener consecuencias de alguna u otra forma. ¿Ok? Bueno, entonces aquí en el versículo 32 que les comentaba de Génesis 25, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y Esaú se lo juró. La palabra júramelo viene del hebreo shabá, significa jurar, como si se repitiera una declaración 7 veces, conjurar, dar, exigir, juramentar, jurar solemnemente. ¿Sí? Entonces, esto de como si se repitiera una declaración 7 veces, recordemos que el número 7 viene del hebreo Shiva, que denota un número sagrado completo, ¿sí? Que indica o denota un número indefinido. Ok, entonces este júramelo no era solamente un juramento sencillo, como no dejando palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día, mediante una transacción, Esaú juró y entregó su primogenitura a Jacob, ¿sí? Pero este júramelo, mis hermanos, denota cuando Jesús habla acerca del perdón en Mateo 18, versículo 22, ¿sí? En donde le preguntan, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7, ¿sí? Entonces, esto hasta 70 veces 7, hay muchos comentarios al respecto. Muchos dicen, no, 70 por 7. Otros dicen, no, 70 a la séptima potencia. Pero pero según estudios, lo que indican es que el número 7 no se impone como un límite de cantidad de veces, sino de una forma ilimitada. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo siempre nos llevaba más allá, ¿sí? de todas las cosas. Siempre era más allá. Habéis oído que se dijo esto, entonces haz esto sin dejar de hacer aquello. Entonces siempre Cristo nos llevaba más allá. Ok, entonces júramelo quería decir de una manera ilimitada. Él estaba entregando su primogenitura a Jacob. En Génesis, ahora nos pasamos al versículo 24, dice que Esaú menospreció la primogenitura. La palabra menospreció viene del hebreo basá, que significa desestimar, abatir, despreciar, tener en poca estima, poco o vil. No tomaba Esaú, esto quiere decir que no tomaba la primogenitura como nada importante para él, le estorbaba. Él no quería de alguna forma tener las responsabilidades, no quería servir a Dios, no quería ser obediente a Dios. Ahorita vamos a ver cómo Esaú se buscó a otras mujeres que no eran de su pueblo. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 26, versículos del 34 al 35. Y dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí vemos cómo Esaú no le importaba la primogenitura, siempre la desechó, la vendió por un plato de lentejas. Él iba, hacía lo que quiera, cazaba lo que quería y hacía lo que quería, sin importar la responsabilidad que él como hijo mayor debería de haber hecho delante de Dios. Esaú fue en contra del pacto, no solo por casarse con un yugo desigual con una mujer pagana, como leímos, pero además por cometer muchos errores
y por vender su primogenitura y menospreciarla. Esaú prefería el libertinaje a la vida religiosa. La ley de Dios y la obediencia a Dios le parecía odiosa. Y así menospreció Esaú la primogenitura al deshacerse de ella. Tuvo un sentimiento de alivio y ahora su camino estaba libre. Podría hacer lo que se le antojara. En cambio, Jacob estaba interesado en la primogenitura, no por el gobierno o la doble herencia, sino por la parte espiritual. Él pensaba en lo porvenir. Para él la primogenitura era importante porque de alguna manera en la revelación y en el plan perfecto de Dios, a través del linaje de Jacob, iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Ahora acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 12 versículo 16 y dice: no sea que haya entre vosotros un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La palabra profano significa que no es sagrado, que no sirve a usos sagrados, que no demuestra el debido respeto a las cosas sagradas, libertino o muy dado a las cosas del mundo, deshonesto en el atavío y en su compostura. Aquí vemos cómo en el Nuevo Testamento hablan acerca de Esaú como una persona, como un profano, como una persona que no le importaban las cosas sagradas, que de alguna forma no mostraba el debido respeto a las cosas sagradas, a las cosas de Dios. Esaú, como muchos el día de hoy que dicen llamarse cristianos, solo deseaban la bendición de Dios, pero no querían a Dios. No querían aceptar las responsabilidades de una vida piadosa. Vemos en muchas iglesias el día de hoy, hermanos, que con mucha pena lo digo, pero hay iglesias cristianas que nada más buscan la bendición de Dios, que se acercan a Dios por un tipo de conveniencia, por muchas situaciones que Dios puede dar en su gracia, y claro que tiene el poder para hacerlo, pero le exigen que les den riquezas, le exigen que les den el auto último modelo, le exigen tener la casa en cierta zona y le exigen muchas cosas, y esa no es la manera correcta de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente y muchos cristianos están haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado por este tipo de situaciones. Entonces son personas profanas, que no les importa lo sagrado, que no les importa dedicar su vida a Dios, ¿sí? Solamente les importa la doble herencia, solamente les importa tener un buen estatus en el jefe de familia. Ah, mira, ahí viene mi hermano, el que se compró una casa en tal lado, y dicen, ah, es bendición de Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Por un plato de lentejas? ¿Por algo que es terrenal, por algo que es momentáneo, donde la polilla corrompe, ¿sí? Donde sabemos que las cosas en esta tierra, como dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, la palabra de Dios no pasará. Entonces no pongamos, mis hermanos, los ojos en las cosas terrenales como las puso Esaú, que por un momento vendió su primogenitura de verdad. Y yo sé que muchas veces hemos escuchado esta historia de Jacob y Esaú, y que fue el patriarca y que fueron gemelos, sí, pero de verdad yo espero que a través de esta enseñanza Dios hable a nuestros corazones, varón, ahí que estás en casa, que tú de verdad podamos valorar el lugar que Dios nos ha puesto en el hogar como cabeza, amando a nuestros hijos, amando a nuestras esposas, considerando de una manera genuina y acercándonos a Dios con un corazón pobre de espíritu, ¿sí? Sabiendo que por gracia de Dios tenemos lo que tenemos, que Dios nos ha dado la familia que tenemos por su gracia y solamente por Él. No fue una obra nuestra, no es porque nosotros hayamos buscado o amado a Dios, como dice la carta de Juan. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero, ¿ok? Entonces debemos de cuidar mucho el no ser como Esaú y mejor procurar ser como Jacob, ¿sí? Entonces, que deseaba la primogenitura por el beneficio espiritual, ¿ok? Ahora, nos vamos a pasar en el Génesis ahora al capítulo 27, del versículo 1 al 38. Bueno, aquí habla cómo Isaac bendice a Jacob, y luego Esaú llega y lo bendice de otra forma, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo rápido. Dice: aconteció que cuando Isaac había envejecido, sus ojos se debilitaron y no podía ver.
Entonces llamó Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Él respondió: heme aquí. Le dijo: he aquí, yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tu equipo, tu aljaba y tu arco, y ve al campo a cazar algo para mí. Luego hazme un potaje como a mí me gusta, tráemelo para que coma y yo te bendiga antes que muera. Esto se lo había dicho Isaac a Esaú. Entonces Isaac sabía que Esaú había vendido su primogenitura, lo entendemos de esa forma. Sabía que Esaú no le interesaba la vida espiritual y sabía que había roto el pacto al casarse con dos mujeres paganas que no eran de su pueblo. Pero aún así, como Esaú era su hijo preferido, quería darle la primogenitura como diera lugar. ¿Sí? Pero Rebeca, y vemos, sigue estando presente la división de la familia, pero Rebeca también sabía que su hija Esaú había violado el pacto y había vendido su primogenitura. Entonces, al escuchar la conversación, decide instruir a Jacob de que engañara a su padre. Versículos de 5 al 6, capítulo 27, seguimos de Génesis. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Cuando Esaú fue al campo para cazar lo que había de traer, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: he aquí, he oído que tu padre hablaba con tu hermano Esaú. Al final Rebeca ayuda a Jacob para engañar a Isaac, su padre. Y Jacob termina recibiendo la bendición de su padre haciéndose pasar por Esaú. Aunque Isaac quería dar la bendición a Esaú, termina dándole la bendición a Jacob. Entonces vemos cómo Rebeca en este capítulo, en estos versículos de la Biblia, se mete a decirle a su hijo Jacob: ve y vístete, ponte vello en el cuerpo, vístete con las ropas de tu hermano para que vuelas como tu hermano. Y viene una instrucción de una madre celosa, una madre en desacuerdo con su esposo, una madre que Jacob era su preferido, que tenía su hijo preferido, entonces quería que él recibiera la bendición. Y vemos a qué lo provoca su hijo Jacob. Entonces, pues vemos este error en este escenario familiar, en donde Jacob pecó al no esperar la promesa de Dios para que de alguna manera, y Dios de manera providencial, le diera la primogenitura y le diera la bendición de la primogenitura. Jacob, en lugar de confiar en Dios, en lugar de confiar en la promesa de Dios, decidió engañar a su padre haciéndose pasar por Esaú. Y como resultado de su pecado, Jacob tuvo que huir de su hogar y nunca más volvió a ver a su padre ni a su madre. Un tiempo después, solamente pudo ver a su padre. Conocemos la historia, muere Rebeca. Y Jacob tiempo después regresa, se perdona con su hermano Esaú, ya obviamente habiéndose casado con Lea y luego con Raquel, y ya regresa con toda su familia, ¿no? Pero el ponerse pelo en los brazos y en el cuello implica mucha maldad en el corazón, mis hermanos. Jacob empezó con un buen propósito, empezó con un buen tesoro en su corazón, que era desear a Dios, desear su presencia, desear la primogenitura para poder servir a Dios con todo su corazón. Pero aquí vemos cómo Jacob no esperó, ni su madre Rebeca confió en lo que Dios le había dicho, porque ya sabía, ya Dios había revelado, de alguna forma Dios lo iba a hacer, ¿sí? Pero ni uno ni el otro fueron obedientes a Dios. Cuando Rebeca instó a Jacob a engañar a su padre, Jacob tenía 76 años, no era un jovencito, no era un niño, ya tenía 76 años. Entonces esto quería decir también que Jacob no tenía un propio criterio, ¿sí? Se dejó llevar por la instrucción de su mamá, que iba en contra de lo que Dios quería, ¿sí? Y hoy en día pasa de esa forma. A veces hasta ya estamos casados y entonces tenemos a nuestra esposa y luego viene el consejo de nuestras madres, y el consejo de nuestras madres llega a ser mayor que el de nuestras esposas, mis hermanos, y esto no debe de ser así. Recuerden que Dios estableció a la familia y a nuestra esposa, bueno, nuestra familia con nuestra esposa, y si tenemos hijos también, pero porque ella es nuestra ayuda idónea. Si a alguien debemos escuchar estando casados, es a nuestra esposa. Si sabemos que nos casamos con una mujer de Dios,
atendamos al consejo de nuestra esposa. No estoy diciendo que no atendamos el consejo de nuestros padres, mas sin embargo, quien conoce la situación en el hogar es nuestra esposa. Nuestra esposa, aunque no queramos aceptarlo, conocen nuestro corazón. Conocen cómo nos sentimos cuando estamos animados, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando estamos bajoneados o como le llamen ustedes, ¿sí? Pero entonces atendamos al consejo de nuestras esposas. Será de bendición de verdad. Bueno, entonces, cuando Esaú regresa de cazar y se entera de lo sucedido, se pone furioso, se molesta, tanto así que jura matar a su hermano Jacob y por lo tanto Jacob termina escapándose. Y conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia cómo Jacob huye, conoce a Raquel en un pozo, se enamora de ella, se va a trabajar con Labán, que era su tío, era hermano de Rebeca. Entonces Labán lo engaña porque dice voy a trabajar 7 años para casarme con Raquel, pero bueno, resulta que entonces lo engañaron, ¿sí? Y le dieron a Lea y trabajó otros 7 años por Raquel y terminó estando con Labán alrededor de unos 20 años. Vamos a llamarle que este fue el exilio de Jacob. De tener 76 años, cuando engañó a su padre y tuvo que huir, para volver a regresar a ver a su padre pasaron aproximadamente 21 años. Y cuando también se perdonó con su hermano Esaú. En Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17, Esaú no quedaba privado del derecho de buscar la gracia de Dios mediante el arrepentimiento, pero no podía encontrar medios para recobrar la primogenitura. Su dolor no provenía por estar convencido de haber pecado, no deseaba reconciliarse con Dios. La Biblia nos enseña que se entristecía por los resultados de su pecado, pero no por el pecado mismo, porque buscó el arrepentimiento con lágrimas. Para ir concluyendo el tema, les voy a compartir una breve línea del tiempo en donde entonces Isaac tenía 70 años cuando nacieron sus hijos Jacob y Esaú. Jacob tenía 76 años cuando Rebeca le dijo que engañara a su padre Isaac. Esto está en Génesis 27, del 1 al 30. Jacob tuvo su primer encuentro con Dios. Él tenía 77 años y esto lo encontramos en Génesis 28, del 10 al 22. Vemos en Génesis 30, del 37 al 42, cuando estaba trabajando con Labán y se enamoró de Rebeca y que estuvo en exilio alrededor de unos 20 años. Y finalmente Jacob, cuando regresa y se mueve en Egipto, ya después de que tiene a sus hijos, y viene el tema de José, que lo venden y se va a Egipto y entonces se hace faraón. Ahí es cuando toda la familia de Jacob llegan a Egipto y ahí es donde Jacob muere a los 147 años. En Génesis 32, 28 es donde Dios le cambió el nombre a Jacob. Ya lo dejó de llamar tramposo, lo dejó de llamar quien toma del calcañar, lo dejó de llamar engañador y le puso un nombre Israel, que significa el que lucha con Dios. Esto recuerden que es Génesis 32, 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vemos cómo Dios, hermanos, empezó a formar el carácter de Jacob. ¿Sí? Como de un temperamento, de un deseo, de que de alguna forma empezó de una manera correcta todo lo que tuvo que pasar por no confiar en Dios, y al final del día lucha con Dios porque quiere que Dios lo bendiga. No le plació solamente la bendición de su padre, quería la bendición de Dios. Entonces, con ese anhelo, con ese deseo, tenemos que nosotros también buscar a Dios todos los días, ¿sí? Buscarlo a Él. Sí, sabemos que Dios de alguna forma nos bendice porque Él ha suplido cada una de nuestras necesidades en su amor, en su gracia, en su misericordia, pero debemos de buscar a Dios con anhelo cada día. En Génesis capítulo 49, versículos del 1 al 4, aquí habla acerca de cómo Jacob da algunas profecías sobre sus hijos. Y dice así:
Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y ahí sigue hablando la profecía de sus hijos, pero aquí me quiero quedar. ¿Por qué? Porque aquí en la gravedad del pecado de Rubén, que lo podemos encontrar en Génesis 35:22, que es que Rubén se acuesta con su concubina Bilha. Entonces él era el primogénito, Rubén era el hijo mayor, pero ¿qué pasó? Cometió este error, se acostó con la concubina de su padre. Entonces perdió los derechos de la primogenitura. Aquí vemos que Jacob, ya siendo, ya llamado Israel, sí tenía muy claro y tenía muy entendido la importancia de la primogenitura, sabía las consecuencias y que llevaban el no ser responsables en el cuidado de las cosas, de ser el primogénito de las cosas de Dios. Entonces vemos cómo le desechó a su hijo Rubén, que era el primogénito, y se le quitó la primogenitura por no cumplir, por no ser guiado bajo los parámetros que Dios mandaba en el pacto abrámico. Sí, la gravedad del pecado de Rubén no había sido olvidada. Sus consecuencias fueron la pérdida de la primogenitura y toda dignidad y majestad que hubiera podido poseer. Su tribu recibe apenas mención en la historia de Israel y no proporcionó un solo juez, profeta, jefe militar ni ninguna otra persona importante. Moisés oró que esta tribu no se extinguiera, esto es en Deuteronomio 33:6. Impetuoso como las aguas, denota hirviente y se refiere a la inestabilidad. Entonces, aquí podemos ver cómo en un hijo de Jacob, en Rubén, había pasado una tragedia en cuanto que había perdido la primogenitura por no sujetarse a los parámetros de Dios. Sí. Y cerrando el tema, Malaquías capítulo 1, versículo del 2 al 3. Y dice así: no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y Esaú aborrecí. Este versículo es donde Dios revela su voluntad y su soberanía, en donde Dios es el anciano de días y Él decide qué hacer y qué no hacer. Y como dice la Escritura, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. ¿Sí? Entonces, un comentario de Charles Spurgeon dice así, referente a estos versículos que les acabo de leer: no estoy sorprendido en lo más mínimo de que Dios aborreciese a Esaú, pero sí estoy enormemente asombrado de que Dios amase a Jacob. Esto último es ciertamente una maravilla de la gracia de Dios, lo otro no es más que un hecho común de la justicia. Mis hermanos, Dios eligió a Jacob desde antes de que él naciera, no tuvo que hacer nada, Dios lo eligió en su soberana y santa voluntad. Dios lo eligió para que él fuera el primogénito y fuera el tercer patriarca de Israel. Le cambió su nombre de Jacob a Israel y de él hizo una nación grande y cumplió su promesa que le había hecho a Abraham, que le había dado un hijo a Isaac y su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo a través de Jacob. En la vida de Jacob hay mucho aprendizaje, podemos ver todas las situaciones que él pasó. Les animo a que puedan leer un poquito más de él una vez más. Sí, es importante que podamos entender que todo lo que en la Biblia está escrito ha sido escrito para nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza, ¿sí? Pues muy bien, hermanos, entonces bajo esta enseñanza y estos comentarios espero que haya sido de bendición para ustedes. Les mando un fuerte abrazo.